Bienvenido, bienvenida al último disco de una época de Black Sabbath, de la época más desconocida y menos satisfactoria para cierto grupo de fans. Bienvenido al catalogado como peor disco de la historia de Black Sabbath del año 95, Forbidden. No quiero condicionaros mucho, ya os fui anticipando en el episodio sobre Cross Purposes, hablando un poco de que este disco Forbidden del año 95 era unánimemente considerado como el más flojo de toda la discografía de Black Sabbath y además uno de los más olvidables, tanto por crítica como por éxito comercial, que fue muy escaso. Pero como todo lo que hacemos en este podcast, vamos a ir descubriéndolo juntos, juntas, viendo si este disco merece o no merece la pena. Yo, como ya os he anticipado muchas veces, la etapa de Tony Martin, que hoy concluimos con este disco, el último que grabaría Tony Martin como cantante de Black Sabbath, es una etapa que he desconocido hasta el día de hoy y que me ha llenado de gratas sorpresas en muchos momentos, con discos que me han parecido bastante buenos, sublimes, como puede ser Head the Cross o como puede ser Cheer, uno de mis favoritos, por no decir mi favorito de la etapa Tony Martin, pero que también me he encontrado con cosas irregulares, cosas que igual no me han gustado tanto, como el primero que grabó, The Eternal Idol, o el penúltimo que vimos en el episodio anterior, Cross Purposes. Y este Forbidden, me gustaría dejar mi opinión para el desarrollo de las canciones, porque yo sé que es un disco que muchos y muchas de vosotros y vosotras no conocéis o no le habéis dedicado un tiempo, un espacio, un lugar, entre otras cosas por esto que suena de fondo. Sí, es la voz de Ice-T, rapero de renombre, porque aunque en algunos grupos de mediados de los 90 funcionó bastante esta conjunción entre el rap y el metal, con Black Sabbath como que no quedó nunca bien visto, y eso es lo que pasaría en este disco, en el disco Forbidden, bajo la producción de Ernie C., miembro del grupo Body Count, donde estaba este Ice-T a las voces, un grupo que mezclaba un poco todo esto, el rap metal. Nos íbamos a dar de bruces con un disco que mantenía un poco la esencia heavy metalera de Black Sabbath, con los riffs y con demás cosas que son su marca característica, pero al mismo tiempo iba a desarrollar un estilo, un sonido que intentaba un poco emular lo que estaba pasando a mediados de los 90 con el emergente nu metal y meterle un poquito de aire fresco a este disco que sin duda, y ahora veremos, es de los que más se ha olvidado la gente, sino el que más de toda la carrera de la banda de Birmingham desde el año 68 hasta este año 95, este Forbidden, que muchos de vosotras y vosotros seguramente habréis sido un poco como yo y hasta el día de hoy no os hayáis acercado a este último disco de la era Tony Martin. Cierre de un ciclo, de una época y de todo, porque Black Sabbath no retomaría el vuelo hasta muchos años después con la vuelta de Ozzy Osbourne. Bienvenido, bienvenida de nuevo, ya casi al final de nuestra temporada sobre Black Sabbath, a este disco número 18, Forbidden. Bueno, para empezar conviene recalcar algunas de las cosas de las que hablábamos en el episodio 17, todo ese final abrupto que supuso Cross Purposes, el último disco con el que grabaría Geezer Butler antes de la vuelta del disco 13, el primero y último disco de la formación inédita que fue Bobby Rondinelli a la batería, Geezer Butler al bajo, Tony Martin a las voces, Tony Iommi a la guitarra y Geoff Nichols, esbirro número 1, a los teclados. El final abrupto de este final de gira, cuando Geezer Butler, el pobre, solo quería grabar con Ozzy un nuevo disco, el fabuloso Osmosis,
Y Tony Iommi, que no se lo debió permitir, digamos que rearmó la banda con un recuperado Cozy Powell. Recordemos que había estado desde el 92 inmovilizado por un accidente a caballo. Con Neil Murray, que el bueno del bajista se había echado a un lado en ese momento para dejar paso al bajista original de Black Sabbath. Y el buenazo de Tony Martin, que ahí estaba para lo que hiciera falta. La formación de Cheer había vuelto para grabar el álbum más defenestrado de toda la discografía de Black Sabbath, este último de la era Tony Martin, Forbidden, y lo que para algunos podría ser algo reseñable, como de jolgorio, como volver a encontrarse con esta alineación que solo grabó en su día Cheer y que no fue tan mal la cosa, aunque fue un disco de poco éxito comercial. Este Forbidden iba a pasar un poco lo mismo, la maldición de la formación Murray, Iommi, Powell y Tony Martin se cumplía de nuevo con un disco con Forbidden que no llegaría a entrar en el Billboard estadounidense y que, a pesar de todo, sí que giraría por Estados Unidos como banda, pero que sería el disco menos vendido de la historia de Black Sabbath. Un disco que iba a experimentar con el rap, algo que nunca antes se hubiera pensado en el estilo y en el sonido del grupo, pero que a mediados de los 90 ese estilo a caballo entre el metal y el rap, lo que Korn y Deftones popularizarían como nu metal, iba a pegar fuerte durante la última mitad del siglo y Black Sabbath no quería quedarse para nada atrás. Así que en este disco pidieron ayuda a Ernie C. del grupo Body Count para que les produjese el disco, el cual además contó con la participación en la canción inicial que ya hemos escuchado en la intro de Ice-T para esa canción The Illusion of Power, una canción que parece que inicia bien el disco con una intro decente, pero que luego de repente aparece nuestro rapero Ice-T para hacer de las suyas, y eso es algo que a la gente no le gustó. A nadie en el año 95 llegó a entender ni a apreciar este aspecto del disco de Black Sabbath. Quizás esto fue lo que no funcionó en ningún caso. Black Sabbath no era Metallica, no era Megadeth, sus fans no les iban a perdonar que se aventuraran en el camino inaugurado por el Chandal Metal de Chino Moreno o Jonathan Davis. Lo veremos. Bueno, reunida de nuevo la formación de uno de sus discos para mí más ilustres, el disco Cheer, Murray, Iommi, Powell, Martin y el esbirro número 1 Geoff Nichols se pusieron a escribir canciones en Bluestone Farm, en Gales, antes de pasar al estudio de grabación. Esto fue nada más acabar la gira por Sudamérica de Cross Purposes, la gira en la que participó Bill Ward a la batería, para luego desentenderse totalmente de la banda. Estamos a finales del año 94, han hecho una gira de la que ya hablamos en el episodio 17 con Bill Ward a la batería, Geezer Butler al bajo, Tony Martin y Tony Iommi, pero tanto Butler como Ward desaparecen de escena y tiene que, como ya he contado, Iommi rearmar el grupo. ¿Por qué no pidió en ese momento ayuda a Bobby Rondinelli, el que había sido el batería de Black Sabbath en el disco anterior, en Cross Purposes? Pues ahora lo veremos. El caso es que llamaron de nuevo a Cozy Powell, el que había sido batería tanto en Headless Cross como en Cheer, y que además tenía una asociación con Iommi que había quedado totalmente en el pasado, en el que eran socios al 50-50 en Black Sabbath, que aquí iba a ser totalmente diferente todo y que iba a condicionar mucho la relación entre ambos. Cozy Powell, como ya os comenté, tuvo un accidente de caballo, estuvo postrado sin poder hacer nada, inmovilizado, y eso hizo que Vinny Appice o Vinny Appice apareciera de nuevo en escena para grabar The Humanizer en el 92, pero ahora Cozy Powell en el año 95 se había recuperado por completo y estaba dispuesto a formar parte de la formación Cheer de nuevo para grabar este Forbidden, sin sospechar que a la vuelta de la esquina le estaba esperando un cambio de sonido tan brutal y tan definitivo que iba a ser su última participación con Black Sabbath, la última de un batería tan característico, tan legendario y tan potente como fue Cozy Powell. Ya os dije que le íbamos a volver a encontrar en este disco, en Forbidden. Quizás hubiera sido mejor no haberle encontrado, pero aquí está su último trabajo, su testimonio vital, porque poco después, en el año 98, como ya os anticipo ahora, alerta spoiler, Cozy Powell tuvo un accidente mortal y murió.
Ya llegaremos a eso, vamos un poco hablando de cómo fue el proceso compositivo. Tanto Powell como Iommi, como Nichols y como Murray compusieron música conjunta en estas sesiones en Gales. De hecho, este es uno de los pocos discos, quizás, aparte de los iniciales con la formación original con Ozzy, que la acreditación de las canciones está por completo en la parte musical a Black Sabbath, lo cual es muy interesante porque hasta ahora estábamos viendo acreditaciones a Tony Iommi, a Geezer Butler, a Cozy Powell, pero aquí tenemos a toda la banda trabajando conjuntamente y recibiendo la misma acreditación por igual en las 10 canciones que forman este 18º disco Forbidden. La única diferencia sería en el tema de las letras, que, echado a un lado totalmente la participación de Geezer Butler como letrista, todas y cada una de las letras de este disco las escribiría Tony Martin en su última colaboración como letrista y cantante en la banda. Sé que soy muy pesado con esto de dar el acento en que es la última vez que vamos a ver a ciertas personas pasar por Black Sabbath, pero es que la ocasión lo merece y conviene que seamos conscientes de que es el momento que es este año 94-95 con el disco Forbidden. La única excepción con las letras es que la parte que rapea Ice-T, evidentemente, en la canción The Illusion of Power, es de su puño y letra. Ahí no tuvo nada que ver Tony Martin. El disco se grabó entre el 4 de diciembre y el mes de marzo del año 95 en los estudios Power Street de Liverpool y también en Devonshire, en Los Ángeles. Es la primera vez que volvían a grabar en ese estado californiano desde Seventh Star en el año 86. Había pasado bastante tiempo, pero aún así algunas partes del disco se acabaron ahí, pero se refieren sobre todo a esas partes en las que Iommi tuvo que meter mano, porque en este disco se habla mucho de que la producción de Ernie C no estuvo del todo ajustada a lo que quería la banda, ni mucho menos a lo que quería Iommi, y por lo tanto Iommi tuvo que llevarse el material producido, mezclado y grabado por Ernie C a Los Ángeles por su cuenta y hacer un poquito de ñapas para que tuviera un poco un sonido más parecido a lo que él quería. Con todo, eso quiere decir que si aún a día de hoy Forbidden nos parece un disco con un sonido cuestionable y que muchos catalogan como una vergüenza para la banda, y no quiero condicionaros más, hay que escucharlo primero, habría que pensar cómo sería este disco si no hubiera pasado por el filtro o por las manos de Tony Iommi, que intentó un poco salvar lo que en su día no le convencía para nada. Como os digo, este disco está producido por Ernie C, que era el guitarrista de la banda de rap metal Body Count, era bastante fan del mundo del heavy, aunque tocaba en una banda en la que figuraba Ice-T, que como todos sabéis es raperísimo, y estaba haciendo una especie de mezcla como en este momento se estaba dando entre Run DMC y Aerosmith o Anthrax y Public Enemy, un momento de la historia musical en la que se estaban mezclando géneros, y eso daría pie un poco a lo que luego a mediados de los 90 sería el nu metal, con grupos que congeniaban mucho en ese estilo rap metal como Limp Bizkit, Linkin Park o los orígenes que ya os he reseñado con Deftones y Korn. Grupazos todos. Quizás este es el aspecto más peculiar en torno al sonido de este último disco, debido a esta producción de Ernie C, intentando darle un aire a lo que en los siguientes años iba a ser este nu metal. No solo se encargó de producir el disco, sino que lo grabó con ellos, lo mezcló y básicamente, aunque no conocía mucho a la banda y no aportó grandes ideas, según dicen miembros como Murray o como el propio Tony Martin o Iommi, que no tuvo realmente una vinculación muy grande con lo que estaba haciendo la banda, sí que ideó un poco el sonido o metió mano a todo lo que se estaba grabando en ese estudio de grabación de Liverpool. Quizás la elección de este productor no fue muy acertada y todo el mundo que comenta la jugada habla de que fue una presión total de la compañía IRS Records, que quería hacer que los Sabbath fueran un poquito más frescos, más comerciales, en la línea del metal que iba a fraguarse en la segunda mitad de los 90, más alejado de lo extremo y más cercano al rap. Esto era algo normal porque, como os digo, todos los intentos que había habido de cercanía entre el rap y el metal habían funcionado, y el propio Iommi estuvo de acuerdo en eso, aunque se confiesa que estuvo entre la espada y la pared con la discográfica para admitir un poco no solo la producción de Ernie C, sino también la colaboración de Ice-T. Pero luego, por otro lado, el Ernie C sí que dice que a Iommi le pareció genial que Ice-T participara en el disco. Sin duda la parte más polémica del álbum. Y toda esta presión de la discográfica surgió durante la gira de Cross Purposes para que Iommi, ya como líder total de la banda, se fijara un poco en un productor más moderno. Querían buscar un poco su Rick Rubin, como había hecho no solo con Slayer, sino con Run DMC, en ese temazo que era Walk This Way, mezclado con la música de Aerosmith.
Buscaban un poco ese enfoque, ese toque fresco y lo encontraron en Ernie C, pero no salió como ellos querían. Además porque el disco en sí, aislándolo un poco esa parte, digamos hip hopera, sí que presenta ciertas influencias clarísimas del heavy metal clásico, incluso del blues en algunas partes. Y Iommi declara en su autobiografía que apenas conocía a Ice-T cuando se lo pusieron delante para participar en la canción The Illusion of Power que abre el disco. Y además que Black Sabbath de por sí no era un grupo para hacer duetos, ni mucho menos. Pero al final acabaron cediendo, aunque reconocieron que fue un verdadero error, sobre todo porque Ernie C se metió de lleno en la forma de tocar de Cozy Powell. Esto ya como productor, para intentar darle un toque hip hopero, y esto fue fatal. Movida por lo tanto en la grabación con Cozy Powell, no solo con Ernie C, porque él quería que su batería sonara con un estilo de rap, algo que realmente era algo imposible en un estilo como el que tenía Cozy Powell, un batería clásico legendario que había tocado con Rainbow y con muchos otros, y que ahora un raperillo metalero le estaba pidiendo que hiciera un ritmo más cercano al hip hop. Era como intentar anular a un músico tan potente y además a un ego tan dimensionado como el de Powell. Y además el propio Powell no quería continuar con este rollo hip hopero ni rapero, él quería seguir con el estilo Cheer o Head the Cross. Y además en este momento, y conviene que hablemos de ello, él ya no estaba en situación de poder decidir nada con la banda porque ya no era el socio a 50% que era con Tony Iommi. Habría que preguntarse por qué pasó entre ellos dos, sino que en este caso Cozy Powell era un simple músico más de la banda, un miembro del grupo, con todos sus derechos, pero ya no tenía poder de decisión en el sonido del grupo, ni en el ritmo, ni en la dirección de la banda. Todas las decisiones de este nuevo disco las tomaba Iommi. Habría que preguntarse primero dos cosas. ¿Por qué no se contó con Powell en Cross Purposes, el anterior disco? Algo que no os comenté en el episodio anterior porque no le di importancia, pero ahora sí que tiene sentido porque Iommi no dio explicación en su autobiografía de por qué no contaron con Cozy Powell. Y seguramente para ese año 93-94 en el que se gestó el anterior disco, Powell ya estaba recuperado de su accidente a caballo, porque le hemos visto hacer cosas. Y además cuando se marchó de la banda por Apathy, Powell no era solo un miembro con pleno derecho, sino que, como os he dicho, era el socio de Iommi. Recordemos que fue Powell el que hablaba con los periodistas en el año 90 y les decía que iban a continuar con el legado de Black Sabbath para resquemor y odio de Ozzy Osbourne. ¿Qué pasó tras The Humanizer en el 92? Que en principio sí que iba a participar este Powell, para que su vuelta no se produjera en el 94 con el disco Cross Purposes, y por qué cuando ya volvió en el disco Forbidden que hoy analizamos fue en condiciones tan diferentes. Recordemos que Bobby Rondinelli entró en el disco Cross Purposes, pero que antes de entrar él habían audicionado a muchísimos baterías y ninguno cuadraba. Iommi y Butler eran ahora un poco los socios en igualdad de condiciones de la banda y quizás decidieron quitar a Powell porque, claro, repartirse Black Sabbath entre dos vale, pero repartírselo entre tres, incluyendo a Powell, es más complicado. Y quizás ahí está la clave, que cuando Geezer Butler entró de nuevo en la banda, en The Humanizer, ya era más difícil hacer una repartición justa y equitativa sin perder dinero con otro socio más. También habría que preguntarse por qué, tras el cierre de la gira Cross Purposes, no se decidió seguir contando con Bobby Rondinelli, que les hubiera salido más barato, y sí que le dio pie a Iommi a Powell para volver a la banda. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el año 92 Cozy Powell junto con Neil Murray habían grabado el disco de Brian May Back to the Light y se fueron de gira con él, o sea que es de suponer que ya estaba bien de salud para tocar tras su accidente a caballo, y también tocó con Guns N' Roses, con Peter Green en el año 93. O sea que si no apareció por el estudio en el 94 para grabar Cross Purposes, era porque estaba muy ocupado o porque la relación empresarial con Iommi se había deteriorado de alguna manera. Así que Cozy Powell, no pudiendo decidir mucho con la dirección de la banda, con el sonido del grupo, tuvo que aguantarse algunas cositas, pero es verdad que no le dejó pasar ni una a Ernie C, el productor, y no quería hacer eso que le estaba pidiendo de tocar al estilo rap. En resumen, aunque Iommi reniega del sonido ofrecido por Ernie C como productor, y de hecho es muy posible que rehiciera todo el trabajo en el estudio de Los Ángeles para lograr una sesión un poco más digna, lo cierto es que Ernie C sí que ha declarado muchas veces que Iommi
le pareció estupendo contar con Ice-T y con todo ese enfoque. Eso no quiere decir que cuando vio el resultado final, Iommi se echara las manos a la cabeza y le diera una vuelta. En cuanto a los créditos y el personal de este disco, tenemos una alineación cheer total de Black Sabbath: Tony Iommi a las guitarras, Tony Martin a las voces, Cozy Powell a la batería, Neil Murray al bajo y Geoff Nichols a los teclados. Esta es la principal novedad, que como pasaba en Cross Purposes, aquí Geoff Nichols vuelve a figurar como miembro con pleno derecho de Black Sabbath en este su último disco de la época Tony Martin y su último disco con Black Sabbath, porque ya a la vuelta, en el disco 13, como ya sabemos, Ozzy Osbourne nunca quiso tener teclistas en la banda. Así que aunque Geoff Nichols figuró como miembro oficial hasta 2009, o sea, incluso llegó a actuar en reuniones del grupo con Ozzy, ya en el disco 13 no figuraría como miembro, ni como esbirro, ni como nada. Como músico adicional también tenemos a Ice-T en la canción The Illusion of Power. Bien, la portada es un caso increíble porque es una ilustración muy comiquera, muy interesante, pero que despista mucho, sobre todo porque tiene como dos partes, la parte de frente y la parte de atrás. Y bueno, la parte de frente podría funcionar, podría ser interesante, porque es bastante chula. Es una ilustración del artista inglés Paul Sample, que era famoso por el cómic Ogre, que quizás, bueno, pues esa muerte con la clásica guadaña y con la capucha, pues mola, está chula. Yo reconozco que como portada está bien, es un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados, es un dibujo muy comiquero. Yo cuando encontraba este disco en las tiendas o en las zonas en las que lo veía, me llamaba la atención que fuera realmente un disco de Black Sabbath porque no tenía nada que ver con lo que yo conocía. Pero la parte de atrás, la parte trasera, tiene como una especie de caricatura de todos los miembros de la banda, donde saca en primer plano sobre todo a Tony Martin, que se le ve muy, muy claro. Y luego también aparecen incluso el propio Ernie C o Ice-T, que se le ve con su gorro así de banda, y productores de IRS Records y alguna esposa de algún productor por ahí, como para hacer relleno en esa portada curiosa. Una portada que quizás funciona, como os digo, por la parte frontal, no tanto por la parte trasera, y que a Iommi le pareció una auténtica basura y que no le extrañaba que la gente no comprara el disco, que no tuviera éxito, si lo que se encontraban era esta portada. Pero digo yo que si no te gustaba la portada, podías haber hecho alguna cosa, Tony Iommi. En cuanto a la posición en las listas, el lanzamiento y la recepción del disco, bueno, el disco alcanzó el puesto 71 en las listas de Reino Unido, el más bajo de toda la historia de Black Sabbath, y de hecho solo se mantuvo una semana en esa lista porque después empezó a caer y desapareció del chart. En Estados Unidos vendió 21.000 copias esa primera semana, lo que le impidió entrar en el Billboard 200, que fue algo igual que lo que pasó con Cheer. Aún así, eso no evitó que pudieran hacer una gira por Estados Unidos, algo que sí que pasó con Cheer. Donde más, digamos, lo petó el disco, si se puede considerar petarlo, fue en listas de países europeos, como Alemania o como Suecia, donde llegó a alcanzar el puesto 35 en Alemania y el 19 en Suecia. La respuesta de la crítica fue muy baja, de forma unánime, hablando del peor disco de su historia, de aberración, de malas ideas, de poca inspiración, de vergüenza total por la colaboración con Ice-T, un disco que ni los buenos riffs podían salvarlo. Como veis, muy duros con este Forbidden. De hecho, la media de estrellas sobre 5 siempre era 1 en la respuesta crítica. Y a nivel comercial ya veis que tampoco fue un éxito. Así que estamos ante una gira que realmente tuvo que financiar Tony Iommi por su cuenta, gastarse todo el dinero de su bolsillo para pagar hoteles y para pagar lo que tuviera que pagar para llevar a cabo este tour del 95. Qué bueno que tuvo una gira muy extensa, no solo por Estados Unidos y por Europa, sino también por Oceanía, llegando a girar con Motorhead como teloneros una vez más. Y al acabar la primera parte de la gira, o sea, la parte estadounidense, pasó algo que podía haber sido totalmente esperable y previsible, y es que Cozy Powell, desencantado con el disco, con la banda, de la que ya no era co-líder, sin recibir ningún aspecto monetario ni nada, como antes percibía como socio al 50-50 con Iommi, y teniendo tantos proyectos como tenía, porque Cozy Powell no paraba de funcionar con otras bandas y con otros músicos, pues directamente en el año 95 decidió abandonar el barco de Black Sabbath para siempre. El propio Iommi en su autobiografía habla además de tensiones, discusiones a gritos con él y que ya no era para nada lo que había antes entre ellos dos,
que parecían incluso uña y carne en la época de Headless Cross y Tyr, una época en la que tú veías a los dos funcionando y parecía que esa era la formación más estable que iba a haber en el futuro de Black Sabbath. Bueno, pues aquí encontramos a Cozy Powell abandonando el barco y dejándola a su suerte, como ya lo hizo en su día, por ejemplo, Bill Ward como batería, o como ya lo hizo Vinny Appice cuando se fue. El caso es que no supuso un gran problema, porque Iommi, como ya sabemos, contaba con un montón de reemplazos siempre y tenía al bueno de Ron Dinelli para acabar la gira. El batería de Cross Purposes no se negó a retomar donde lo había dejado todo y coger el relevo de Cozy Powell. Durante la parte final de la gira, Iommi empezó a quejarse del brazo, que no se sentía bien. Recordemos que Iommi, todos estos episodios que hemos comentado, seguía siendo una persona que seguía tocando con sus prótesis en los dedos, con esos dedales de metal, y aunque llevaba muchos años así y había perfeccionado su técnica, pues digamos que ahora ya le estaba pasando factura en este año 95 y tenía el brazo fatal. De hecho, le tuvieron que operar, intervenir quirúrgicamente del túnel carpiano, y eso fue una movida porque tuvo que parar un poquito la gira casi al final y anular algunas fechas finales, y todo esto teniendo en cuenta que era Iommi el que más dinero ponía, o por no decir el que financiaba por completo la gira. Una gira que terminó en Bangkok en diciembre del 95 para cerrar el año, y tras la cual IRS Records decidió dar carpetazo a Black Sabbath. Es decir, no les renovó el contrato y se acabó lo de sacar discos con su sello. Algo obvio debido a lo poco que habían vendido y lo mucho que podía costar para un sello independiente como IRS Records, que realmente no tenía casi mucha distribución, era un sello menor, una banda del calibre que podía ser mantener a Black Sabbath, aunque esta última gira fuera financiada por entero por Tony Iommi. Esto fue el final de una era, esto provocó que Black Sabbath terminara totalmente. No solo era el fin de la era Tony Martin, sino que se hablaba ya de disolución de la banda. Y durante 18 años sería una ausencia total de material de estudio de la misma hasta que sacaran el disco 13. Pero lo curioso es que 2 años después, en el 97, la formación original, Iommi, Butler, Osborne y Ward, se reunirían para hacer esta gira de reunión con algunas fechas, de la que os hablaré en el siguiente episodio de Black Sabbath, ya para meternos en la etapa final de Black Sabbath que nos llevará al disco 13. Al acabarse este contrato con IRS Records, Iommi no os creáis que estuvo mal, que lo pasó mal, porque él tenía pensado continuar con su carrera en solitario y de hecho pensó grabar un disco con Glenn Hughes, sí, el cantante de Seven Star, el antiguo bajista de Deep Purple, de nuevo a las voces, ya recuperado de sus adicciones, y de hecho esa era un poco la idea que tenía Iommi, grabar con él y también con Dave Holland, el ex batería de Judas Priest, en la etapa pre-Painkiller, pero se juntó con esta gira del 97 de reunión con Ozzy Osbourne y el disco se tuvo que quedar un poco en barbecho, un disco que no llegó a salir, salvo muchos años después, este primer disco de Iommi en solitario, como una especie de material inédito de las sesiones de grabación con Glenn Hughes. Hablando un poco de todos los miembros de la banda, de esta banda final, conviene destacar que Cozy Powell murió 3 años después, en el 98, en las cercanías de Bristol, el 5 de abril, debido a un accidente de automóvil, ya que iba a una velocidad de 104 millas, unos 167 km por hora, en malas condiciones climáticas, y de hecho en el momento del accidente tenía unos niveles de alcohol superiores al límite permitido, sin tener el cinturón de seguridad y manteniendo una charla por teléfono móvil con su novia. Ese tipo de conjunción de fatalidades hizo que muriera en este accidente de coche en el 98. Por otra parte, Neil Murray ya hemos contado que acabó sus días como bajista de Queen, no de Queen, pero sí de Queen el musical y demás proyectos con Brian May. Y Tony Martin, bueno, pues Tony Martin, lo más triste de todo es que no volvieron a contar con él en mucho tiempo. De hecho, habla que no volvió a tener relación directa con Tony Iommi después de todo lo que habían pasado juntos desde el año 87. Tantas giras, tantos discos, siendo el cantante que básicamente salvó Black Sabbath de finales de los 80 a principios de los 90. Pues Tony Martin nadie le hizo ni casito ni nada durante muchísimo tiempo y no volvió a juntarse con Black Sabbath hasta el punto de que yo creo que ha habido una época en la que han renegado de esa etapa, no tanto los fans, sino el propio Tony Iommi. Algo que se ha venido un poco resolviendo en estos últimos años, habiendo sacado recopilatorios como el Anno Domini y reediciones de los discos de la etapa Tony Martin, porque los fans un poco lo estaban pidiendo, remasterizaciones que el propio Tony Iommi se comprometió a hacer.
Pero el caso es que Tony Martin tampoco fue un ex miembro fiel, porque habló de cosas o salseó cosas a la prensa que, bueno, que dan muchas pistas de lo que puede ser la guerra interna de la banda, pero quizás que no hace bien. Una de las cosas que más me parecen interesantes es que el propio Tony Martin hablaba de que los últimos discos de la banda, es decir, Cross Purposes y este Forbidden, o sea, los discos que van después de The Humanizer, realmente fueron discos que sacaron porque no tenían otro remedio que hacerlo. A nivel contractual se los debían a IRS Records. Y de hecho, después de este cierre con la discográfica, IRS Records sacó un compilatorio en el 96 llamado Sabbath Stone, que recogía canciones de toda esta etapa, incluso de anteriores, para un poco cerrar por fin a nivel contractual lo que la banda estaba comprometido a entregar. Esto lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo con los Chili Peppers también pasó, en sus guerras con las antiguas discográficas, con EMI y con demás. Y aquí un poco lo mismo, aunque IRS Records sea un sello más independiente, más de estar por casa, Black Sabbath debía una serie de discos, un contrato, seguramente de unos 4 o 5 discos, y una vez acabado The Humanizer, tuvieron que sacar 2 discos que fueron Cross Purposes y Forbidden, entre la cero motivación y el compromiso contractual. Esto es lo que nos salseaba Tony Martin, hablándonos que desde el año 92 ya se venía gestando esta vuelta de la formación inicial, cuando se juntaron en Costa Mesa, y que estos discos últimos que hemos analizado aquí básicamente eran discos de relleno, sobre todo el último, Forbidden. Y dicho esto, vamos a hablar por fin de este último disco, de la etapa Tony Martin, que tiene una duración de 44 minutos y 10 segundos. Todas las canciones escritas en la parte musical por Black Sabbath y con las letras de Tony Martin, salvo el rapeo de Ice-T en The Illusion of Power. Vamos con las canciones. Una intro suave como pasaba en The Eternal Idol. Para entrar fuerte ahora, para esta primera canción del disco, The Illusion of Power. Quizá la canción más polémica en toda la discografía de Black Sabbath. Va a entrar un gong. Aquí. Toma gong. Vamos para allá. La canción más chunga. Vamos con el riff. La batería de Cozy Powell haciendo un poquito el ritmito que nos tiene acostumbrados en clave cerrada. Y el riff de Iommi que ahí está. Vamos a romper todo y a estar en plan Black Sabbath primer disco. ¡Atención! Esto recuerda mucho a la primera canción, Black Sabbath, del primer disco de Black Sabbath. ¡Toma! Aquí en el primer verso hemos tenido un Tony Martin que básicamente ha desarrollado un dodecasílabo increíble, mogollón de palabras en tan poco tiempo, quizá un poco para intentar competir con lo que luego vendrá con Ice-T. ¿Quieres ser mi amigo? Te prometo nada. Nada puedo darte, nada puedo hacer por ti. Estoy siendo perseguido por los pecados de mi pasado y me está matando ahora. Me está matando ahora. La ilusión del poder. Cosas que siento que parecen tan real. Está ya configurado, firmado y sellado. La ilusión de poder. Una canción que realmente musicalmente no tiene mucho desarrollo. Quizás la primera parte, la intro y el riff han funcionado, pero a partir de aquí ya la cosa viene un poco abajo. ¡Atención! Ice-T. Toma ahí el doble bombo. Cozy Powell metiéndolo en hip hop. Estáis flipando como yo y lo sé. Puedo contarte historias de mi pasado y puedo llevarte abajo en las profundidades de mi alma. Para todos aquellos a los que aún, aquellos y aquellas a los que todavía no habéis pillado el grandísimo juego de palabras que es para un rapero como Ice-T
que se llame Iced Tea, hielo té, o mejor dicho, una forma de hablar de té frío. Ingenioso, increíble. Bueno, The Illusion of Power, la canción más recordada de este Forbidden, por motivos que no son precisamente los musicales, sino por la participación de este rapero, que en cualquier otro contexto hubiera funcionado, como lo hicieron Public Enemy con Anthrax, o Run DMC con Aerosmith, o incluso ya colaboraciones dentro de la estela del nu metal que llegó en los 90, pero aquí con Black Sabbath lo que estaba ocurriendo es algo que a día de hoy, más de 30 años después, lo sigo sin entender. Toma ahí, el diablo riéndose. Sobre todo porque la canción no invita a esa estética nu metalera que vendría después. Recordemos que el primer disco oficial del nu metal es el disco de Deftones, Adrenaline, que fue de este mismo año, 1995, y no tenía nada que ver con lo que estamos escuchando aquí. Tampoco es que queramos meter rap a piñón o como entre de cualquier manera en una canción de metal. Tiene que haber una configuración un poquito más o menos interesante y musicalmente sostenible. Esto no ocurría en este The Illusion of Power, más bien parecía un pastiche de lo que con prisas y de forma poco inspirada querían hacer en este disco Ernie C. Vamos con la segunda canción, Get a Grip. Toma. Un poquito más de hard rockero. Y una letra un poquito más sencilla, menos dodecasílaba. Vamos. Te veo en la tele, estás jugando con mi mente. Todo lo que veo tiene algo que hacer para dañar a mis semejantes. Otro juego de mentes o quizás una señal cuando el niño con una pistola empuñándola en la cabeza de su hermano. Toma. Toma ahí este riff. Solo por el canal derecho, mucha distorsión. Pollo de goma incoming por el izquierdo, sigue el riff. Todo el rato. La verdad es que es una canción bastante chula con el tema riffero. Está muy conseguido y la verdad es que da mucho juego. La letra y la parte lírica es un poquito más limitada, así como la melodía, pero toma ahí. Mola, mola, esta parte mola. Toma. Toma un poquito de agarre. Get a grip. Mola, mola. Vamos, vamos. La batería es verdad que no está muy bien producida. Esto suena muy grunge. It's up to you. Vamos con el solo por el canal derecho. El riff permanece en el izquierdo, pero aún así el solo tiene tanta distorsión que puede generar sus propios riffs. Parece sencillo, pero es una parte muy inspirada en este disco Forbidden. Toma. Una canción en la que, cuando me refiero a la producción de la batería, es porque sinceramente se le podría sacar mucho más juego a Cozy Powell. Y ya no porque le intentaran engañar para que hiciera ritmos de hip hop, sino porque aquí la batería está como muy encajada, muy hueca. Y vamos a encontrar a lo largo de este Forbidden muchos ejemplos en los que Cozy Powell va a intentar volver a ser el Cozy Powell con las intros de batería de Stargazer de Rainbow y muchas de ellas que también vimos en el disco Cheer. La parte grunge de la canción, It's up to you. Toma ahí un poquito de redoble y nos aceleramos. Toma. Los platillos. Un poco de tapping.
Esta parte es súper buena. Se nota ahí los teclados de Nichols, haciendo un poco de efectitos. No dejes tu sangre correr fría. Míralo en sus ojos. No los hagas llorar. Cógete un agarre. Sí. Toma ahí, cómo se viene arriba Powell. Y un poquito de fade out, que sabemos que en la etapa de Tony Martin es caracteriquísimo. Bueno, no es una canción mala. Get a Grip podría haber sido single. Y nos lleva a la canción número 3, Can't Get Close Enough. Esta parte de abajo es súper interesante. Neil Murray se desarrolla bastante. Posiblemente es su mayor desarrollo en la banda, para encarar una canción un poquito más en clave tranquila. Esto suena como super Nirvana. La voz de Martin de nuevo imitando aquí un poco Kurt Cobain. Es alucinante la cantidad de referencias que imita o que intenta adaptarse Tony Martin. Distorsión en la voz, esta parte de guitarra chula. Vamos, no sé vosotros, pero yo aquí estoy escuchando a Kurt Cobain. O sea, los mismos dejes, el mismo estilo. Por el canal izquierdo hay una pequeña distorsión que posiblemente la está produciendo la propia guitarra, que en el canal derecho está arpegiando de esta forma. O puede que sean dos guitarras funcionando. Increíble, esta parte me mola. Las guitarras. Vamos a subir un poco el nivel. Un poquito de delay en la voz de Tony Martin. Distorsión a tope. Toma, Master of Reality ha vuelto por los dos canales, entra por el derecho y toma ahí. Una batería más llena, más potente. En tu mundo debes soñar que si piensas que puedes sobrevivir, tomar todo y dar nada es un crimen. ¿Qué te hace ser algo especial? ¿Qué hay de mí? Estoy aquí también, pero no te importa lo que siento y esa es la verdad. No es lo suficiente para mí. No puedo llegar a estar tan cerca para ti. ¿Por qué no estoy lo suficientemente cerca de ti? Porque tú estás muy lejos. Toma aquí el ritmo manejando. Esto recuerda un poquito a Cornucopia. Y el solo por el derecho. En este disco tenemos todos los solos funcionando por el canal derecho. Es verdad que esta canción sigue sonando muy grunge noventero, en un año, en el 95, en el que ya estaba todo el pescado vendido, que lo que estaba petando fuerte era el Britpop, curiosamente, a niveles más comerciales, mientras el nu metal empezaba a emerger, pero que el grunge estaba ya un poco muerto, y quizás en este disco Forbidden intentaron hacer lo mismo que parecía que en Cross Purposes ya empezaban a hacer, que era agarrarse un poco a esa generación grungy que tanto ellos habían influenciado. Es alucinante la voz de Martin, cómo funciona aquí en un plano totalmente alejado de lo normal y más cercano al estilo o al rango vocal de cantantes grunge como Kurt Cobain. Pero es que también me recuerda un poquito a Stone Temple Pilots. Paramos un poquito. El bajo sigue petándola aquí. La distorsión es apabullante. Y la voz de Martin, no quiero ser pesado, pero está ahí. Un poquito quizás de mezcla entre Kurt Cobain, o el estilo Kurt Cobain, y Scott Weiland de Stone Temple Pilots. Sobre todo aquí. La base musical de la guitarra en esta canción es flipante. Poquito de delay por ahí. La distorsión buenísima.
Una canción que podría haber funcionado perfectamente en radios. Can't Get Close Enough. Vamos por el tema 4, Shaking Off the Chains. Toma aquí. Un poquito de caña metalera. Dos guitarras funcionando muy bien enlazadas. Entramos. Toma. Bam. Bam. Evidentemente aquí copiando el riff, la voz de Martin. Igual que hacía Ozzy. Quizás no queda tan bien como en su día lo hacía Ozzy. Parte un poco más intensita. Muchos efectos sonoros a la vez para hacer un poco de tensión. Volvemos. Como todo en la música, hace falta crear una parte alejada de casa para que cuando la música vuelva a ese inicio que había sido tu casa, estés tranquilo. Esta es la casa en esta estructura de canción, este verso. Puedes vivir sin el amor que necesitas y estar seguro que lo que tienes es real. Vamos un poquito a generar esa distorsión. Esto no es bueno para la mente. Cambiamos. Parte muy Iron Maiden. Toma. Muy acelerado todo. Y un solo clásico. Aún no hemos llegado al estribillo, ¿eh? Llegaremos enseguida con ese Shaking Off the Chains. Sacudirse fuera las cadenas. Vamos para allá. Toma. Shaking Off the Chains. Bueno, lo que vemos aquí también es que es una canción que intenta amalgamar muchos estilos, tanto el inicial a lo clásico Black Sabbathiano, imitando el riff en la parte vocal, como una parte un poco que quizá lo que quiere hacer es un poquito reflejar ese estilo noventero más cargado y meternos de lleno en un heavy metal clásico, New Wave of British Heavy Metal, imitando un poco el estilo Iron Maiden clarísimamente. ¿Qué es esta parte? Toma ahí la batería de Cozy Powell con el doble bombo funcionando a tope. Toma. Shaking Off the Chains. Toma. Madre mía, ¿eh? Volvemos al principio. Esa parte tan doom metalera. Con ese riff potente. Y vamos con un solo. Toma, por el canal derecho. Despegando. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis este Forbidden? Vamos por la canción número 4 y yo os diría que mucho tiene que cambiar la cosa para que penséis y pensemos que es el peor disco de Black Sabbath. Porque quizá a veces nos meten eso un poco en la cabeza, este es el peor disco, este disco es una auténtica crap, como ha dicho el propio Tony Iommi, todo el mundo lo ha mencionado y ya te vienen configurando una estructura mental chunga. Y hay que apreciarlo realmente en su justa manera. Vamos con la canción número 5, luego hacemos reanálisis. I Won't Cry For You. No lloraré por ti. Quizás esta canción, quizás nos haga reflexionar sobre si merece o no la pena los Black Sabbath de este disco. Dos guitarras funcionando, estilo cascada. Y entra Martin. Tiene un poquito de eco en la voz, un poco de reverb. Quizás para crear ese efecto intensito de eco. ¿Cómo juegan ahí con los armónicos? Ahí.
Puede que sea un armónico, puede que sea simplemente el bajo de Murray intentando acompañar la guitarra de Ayomi. ¡Toma! Quizás la intensidad viene ahora marcadísima por el teclado de Nichols entrando. Mucho tecladito y empezamos a darle caña con Powell. Vamos, que no lloraré por ti. No, no, no. No voy a llorar por ti. Y no voy a mentir por ti. No voy a llorar por ti. No voy a llorar por ti. Una canción con una letra bastante sencilla, como podéis observar. Y una estructura muy poco interesante. Muy repetitiva, como veis, volvemos un poco al primer verso. Ayomi hace unas virguerías para que pensemos que hay cosas chulas y nuevas. Y lo que más destaca aquí para mí es el bajo de Neil Murray, que está creando textura con ese estilo entre armónico de guitarra y sencillamente un acompañamiento de bajo digno. Bueno, esta canción podría haber funcionado perfectamente como single, sé que me repito bastante, pero aquí tenemos una estructura cercana a lo que hacían en los 80 y principios de los 90, de sacar singles de estilo más romanticón. Lo que está claro es que en el vídeo promocional que hicieron a posteriori de este disco sacaron la canción Get a Grip, porque como os he comentado podía funcionar perfectamente como single, pero en este disco Forbidden no hubo un single oficial que rescatar para las radios. Algo que no es de extrañar porque, como os he comentado, estuvo en listas apenas una semana y cayó en picado. Si veis un poco además las entrevistas de esta época, con un Tony Martin con bigote y perilla a lo chivo demoníaco, y con el pelo para atrás ya entrando un poco a vérsele el cartón, y un Tony Iommi controlando un poco los mandos de la nave, casi todas las personas que entrevistaban a la banda, de la MTV o donde fuera, le preguntaban por qué la elección de esa producción dentro del mundo del rap. Solo de Iommi aquí entrando, en clave totalmente romanticona. Las respuestas de Iommi siempre iban un poco encaminadas a intentar vender su producto. Evidentemente, Forbidden era un disco que estaba sorprendiendo y como no le dieran un poquito de publicidad positiva, la gente no iba a entrar. Así que Iommi, por mucho que reniegue de este disco y hablara de auténtica crap, siempre le vais a ver intentando justificar. Incluso hay gente que dice que directamente él habló con Ernie C para que entrara en este disco a producirlo y le diera ese toque. No sé muy bien si a caballo entre el rap y el metal o qué estaba buscando. Este tema 5, I Won't Cry For You, nos lleva a la mitad del disco. Y conviene que os haga la pregunta otra vez de qué pensáis, que ya hemos escuchado más o menos la mitad de este Forbidden. Un poquito de fade out ahora. Y vamos con la canción número 6, Guilty as Hell, culpable como el infierno. ¡Toma! Quizás la canción más Dio del disco. La guitarra aquí con mucha distorsión. Vamos para allá. Aquí la estela musical pierde un poquito. Aquí sí que se nota que la producción es malísima, mezclando muchas capas de sonido, no dando una armonía digna. Otra vez. Una guitarra por el canal derecho intentando hacer sonidos. No funciona muy bien. Lo que sí que funciona es este riff, a dos guitarras.
Esta parte recuerda un poco a Cheer, como también lo recordaba la canción anterior. Una estructura sencilla. Y volvemos. Sabes que eres culpable, culpable como el infierno. En el fondo lo sabes. Una parte menos cargada de efectos como la del primer verso, pero atención. Que parece que Ernie C lo quiere meter todo aquí. Capas de sonido, teclados, batería, el riff, la voz de Martin, un verso muy cargado. No marca diferencia si dices que eres el único y no importa cuando todo el mundo dice que está hecho. Vamos a sentir lo mismo, Dios. Pon la culpa en ti, oh yeah. Toma aquí, cambio de estilo. Si yo fuera tú, me gustaría ver dentro de mi cabeza y me gustaría saber si estoy jodidamente muerto. Lo de meter fucking aquí es una cosa de este disco, es algo nuevo, es para entrar dentro del estilo metalero de la época. Creo que nunca antes habían dicho fucking, si acaso decían bloody. Todos estos fallos de producción, que escuchamos un sonido muy cargado, muy metálico, pero en el sentido industrial, como muy poco armónico, quedando un poco la producción mala detrás de Ernie C. Todo esto lo intentó arreglar un poco Iommi con una versión que remezcló más adelante y que salió en 2016, que la podéis escuchar porque a día de hoy la única que podéis escuchar en las plataformas es la versión remasterizada, remezclada y reingeniada por Tony Iommi, y que no tiene nada que ver con la que estamos escuchando, principalmente porque Iommi metió guitarras, él mismo lo dice, guitarras que se habían quedado en la grabación por ahí, de manera que podemos encontrar en esa nueva versión de Iommi el mismo disco, pero con todo este tipo de cosas que hemos observado en esta canción Guilty as Hell, mucho más bajas y escuchando únicamente bases de guitarra sin tanto efecto loco de Ernie C. Os recomiendo que escuchéis siempre el original, en este caso el que estamos manejando en este episodio, para que podamos hablar de cómo fue concebido Forbidden y cómo salió, y de hecho con la premisa de que incluso esta versión que escuchamos ahora, la versión digamos más polémica, menos depurada, que es la que no se puede escuchar ahora en plataformas, es una versión que también tuvo una especie de revisión de última hora de Tony Iommi. O sea que lo que estamos escuchando también pasó por un filtro. A día de hoy solo podríamos escuchar en plataformas la versión ultra filtrada de 2016, incluso la remasterizada de 2020 y pico de Tony Iommi, que cambia mucho. Y os animo a que lo hagáis después de escuchar la que os pongo ya aquí. Vamos con el tema número 7, Sick and Tired. Toma redoble de Powell. Le han dejado hacerlo, volver al Stargazer a la batería, y vamos con una canción bastante conseguida. La batería de Powell aquí es donde mejor está en todo el disco. Los platillos, el charles, ¡buah! Alucinante. Qué buen batería era este hombre. Madre. Bueno, aquí la presencia de Nichols es pasmosa, es que suena más alto que la guitarra de Iommi. Madre mía, parece que estamos en una misa de gospel. Solito a los pollos de goma. Una canción que podría entrar dentro del estilo más, quizás, bluesero que podían desplegar en este Forbidden. No tanto por la música, que también, sino por la propia estructura lírica, que básicamente habla de desamor. Y en una estructura muy fácil. Toma ahí, Cozy Powell. Los solos de Iommi podrían funcionar como si fuera un saxofón perfectamente y esto fuera una base bluesera total. Estoy cansado y asqueado de todo.
Sick and tired, enfermo, cansado, sick and tired. Yeah. Yo lo traduciría más como asqueado y cansado. Vamos con esta parte que es interesante. Mira. Toma, toma. Ahí está el blues del que os hablaba. Y el teclado de Nichols bajito y funcionando. Madre mía, cuántos matices tiene este disco, ¿eh? Dale ahí a Yomi. Madre mía, cómo lo da, ¿eh? La parte instrumental que se agradece mucho en esta canción. Vamos, Powell. Bueno, es curioso cómo la gente, y entre ellos me encuentro yo, a la hora de definir Forbidden siempre piensan en el disco rap metalero de Black Sabbath. ¿Por qué? Por la participación de Ice-T en esa primera canción, algo que hace que la gente no siga más allá en el disco y no lo profundice. Y no es la primera vez que me encuentro por la red y por ahí comentarios de gente que dice que hay que abandonar las expectativas negativas que nos ponen sobre este disco y verlo en el conjunto. Y como en estas 7 canciones que hemos escuchado hasta ahora hemos visto de todo. Aquí un poco más de blues, antes un poquito más de grunge metal, o incluso de New Wave of British Heavy Metal, también hard rock, también la participación de Ice-T. Pues no sé, quizás estoy más positivo con este disco que con Cross Purposes. Toma ahí. Sí, posiblemente sea este el caso. Vamos con el tema número 8, Rusty Angels. Toma. Esto sí que es Super Soundgarden. De nuevo, mucha distorsión. Ellos dicen que vienes del cielo, pero yo sé que esa no es toda la verdad. Porque no pienso que un ángel pueda lucir como tú. Tus ojos están hechos de zafiros y tu corazón está creado en piedra. Vas a ser la cosa más cercana que haya conocido. Y si no te conozco bien, podría decir que tú has venido sola a la fiesta. Oh yeah, lo que parecía una letra épica, lírica sobre la Biblia y los ángeles realmente habla de ligoteo masculino. Es curioso porque al final juegan un poco con esto de Rusty Angels, te dejan un poco la intriga de si está hablando a nivel figurado o no. Y sí, porque lo que está hablando realmente es de ligoteo. Vamos para allá, because. Toma aquí. Esta parte es interesante musicalmente. Mucha parte orquestal aquí escondida, que quizá no las percibimos, pero ahí está, una parte creada por Nichols para acompañar el estribillo de Rusty Angel. Seguimos. Estos ángeles oxidados, los regalos que traen son fuego y tus sueños se tornan en polvo. Si no te conociera también diría que todo lo que tienes está perdido porque los ángeles oxidados no pueden volar. Yeah. Los Rusty Angels van a morir. No queda muy claro quiénes son esos Rusty Angels. Aquí hay canciones de mucho odio masculino a las mujeres. Están un poco escondidas, pero ahí están. ¿Paramos la canción? Esta parte. 2 guitarras, interesantísima parte. Sube por el canal derecho. Los platillos de Cozy Powell ahí, de fondo. Y seguimos.
Si te tragas un poquito de orgullo, podrás encontrar un amor dentro. Ábrete y deja que entre alguien. Porque tú necesitas a alguien. Sabes que no es un pecado. Toma solo. Madre mía, cómo lo peta el riff por el canal izquierdo y el solo por el derecho. Súper agudo. Esta parte es chula, ¿eh? Mola. Toma. La canción en la que más lo peta nuestro amigo Cozy Powell. Y creo que ya sé qué quiere expresar Tony Martin con esta letra. No habla solo de ligoteo masculino, sino que también habla de esos Rusty Angels, que para él son esas personas, seguramente mujeres, que de alguna forma podríamos decir que no quieren ir a los niveles de pecador o pecadoras como quiere el señor Tony Martin. Parte interesante orquestal de fondo. Dejando claro que los Rusty Angels están pasados de moda y que ahora todo el mundo tiene que desfasar en un formato epicúreo total de sociedad y de cultura. Una canción que funciona muy bien como cierre del disco, pero aún nos quedan otras dos. Pero este final, y yo me atrevería a decir que quizás es la canción que musicalmente mejor producida y mejor hecha está de todo Forbidden. Y quizás la más auténtica, porque aunque tenga influencias de algún otro estilo de música o de grupos, me gusta, me gusta. Vamos con el tema que da nombre al disco, Forbidden. Una intro en la que Cozy Powell de nuevo se luce. Toma. Esto es muy Head the Cross. Toma los platillos. Mola, mola. Parece que las canciones más chulas están al final del disco, ¿eh? Si tuviera que vivir de nuevo, lo podría cambiar todo, porque todo lo que he hecho, sabes que no puedo ganar. ¿Cómo demonios tengo que agradecer a todo el mundo? La verdad es que la letra de Tony Martin en este disco no está de nada acertada, porque no acompasa o acompaña la propuesta musical para nada. En este Forbidden, por ejemplo, se ve que la letra no está reflejando quizá lo que igual la música pretende hacer. Me gustaría que alguien me dijera qué he hecho yo mal. Las mejores cosas en la vida no son dadas, son cosas no hechas para ti, para mí. Todas las veces que gritas Forbidden, me haces pensar lo que veo. Las mejores cosas de la vida no son dadas, son cosas que no son hechas para ti, para mí. O sea que Forbidden al final es una prohibición de alguien hacia el señor Tony Martin. Pues muy bien, hombre. Bueno, es verdad que el estilo es muy Head the Cross y quizá no queramos aquí o no se le pretendió a Tony Martin en algún momento que la propuesta lírica estuviera a caballo entre los versos satánicos de Head the Cross y los paganos de Cheer. Pero bueno, quizás en Forbidden no llegó a darlo todo como letrista, o quizás la temática de las letras era menos inspirada de lo que había sido en otros discos de la era Tony Martin. Quizás estamos ante un disco que no podemos llamar, o yo no llamaré, auténtica crap, pero en la parte lírica Tony Martin vacila un poquito, ¿eh? Vamos para allá. Está prohibido. De nuevo aquí un cierre un poquito en clave no bluesera, pero con el teclado de Nichols creando mucho ambiente.
Toma ahí. Bueno, la canción musicalmente convence, pero yo creo que las mejores canciones del disco han venido antes. En esta penúltima canción que da nombre al disco, Forbidden, no vemos elementos interesantísimos como hemos visto en otras, como por ejemplo la propia inmediatamente anterior Rusty Angels. Lo que está bien de esta canción es que la saben cerrar. Mira. Bien cerrada y nos lleva a la última canción de este disco, Kiss of Death. Que curiosamente empieza muy parecida a cómo es la primera del disco. Una intro acústica muy chula. Echamos de menos las acústicas de Iommi en estos discos. Toma ahí. La voz de Martin aquí un poquito susurrando. Y si atendemos a la cronología discográfica, es la última vez que le vamos a escuchar como cantante de Black Sabbath. Disfrutadlo aquí. Una canción con rabia, en cierta manera. Y muy Dio también. Vamos poco. ¡Toma! El beso de la muerte. Madre mía. La batería, los platillos, el riff, la presencia, la fuerza. El último momento en que escucharemos juntos a la formación Cheer, la formación Headless Cross, Murray, Powell, Tony Martin y Tony Iommi, Black Sabbath de los años 90. Toma. Bueno, parecía que iba bien la cosa, pero hemos vuelto al principio, a la parte tranquila. Es una canción que se va a estructurar un poco en torno a eso, en torno a la tranquilidad, la voz de Martin, sosegada. Por el canal derecho esa guitarra que ha entrado acompañando el arpegio de la izquierda. Todo en tempo muy lento para entrar ahora otra vez con la furia. Un poquito recuperando los Black Sabbath de Cheer. ¡Vamos otra vez! ¡Toma ahí! ¡Vamos para allá! ¡Toma! Una canción estructurada en islas de partes con riff. Esta es la segunda isla. Y lo llamo isla porque si lo veis tal cual en el espectrograma, veremos que es un poco así. Parte tranquila en la que estamos ahora, una especie de valle. Y luego la vuelta a la furia. Con una letra un poquito en la línea de lo que hemos visto en este disco. No mucha epicidad. Un poquito más de analogías con los sentimientos humanos. Pocas historias, más sentimiento que otra cosa. Pero un buen cierre para el último disco de la era Tony Martin. Toma. Mucha gente lo ha intentado antes, pero sigo llegando más fuerte que antes. Esto ha rimado bien. Alguien que nunca quise que cruzara mi puerta nunca más. Nada puedes hacer que me hiera. Soy indestructible. Nada puedes hacer que me hiera. Soy indestructible. Yeah. Venga ahí, Tony Martin, te echaremos de menos. Madre mía, cómo ha jugado Powell ahí con la batería. Ahí otra vez. El Mike Pornoy de Black Sabbath. Echaremos de menos estos platillos, esta voz. Es el último momento, es el final. Disfrutadlo. Toma ahí los platillos, la distorsión. Vaya cierre. Toma, aceleramos. Madre mía, este riff está gocísimo.
Cambiamos de estilo, es como al principio de los Black Sabbath con canciones diferentes. Toma. La guitarra en clave grave y en clave aguda. Volvemos. Vaya final. Toma ahí, Cozy Powell. Cómo le pega, increíble. Y con este épico final terminamos el disco Forbidden, el último disco de la era Tony Martin, el último disco con Murray, con Powell, con Martin, con Iommi. El cierre de una época, el cierre de los Black Sabbath de los 90. Y diréis, ¿dónde está el cierre de este episodio? Que nuestro locutor favorito lo suele hacer siempre al final. Ese reloj, la cuenta atrás para el cierre, se termina. Bueno, pues es verdad que nos hemos quedado sin tiempo para poder hacer el cierre, pero no os preocupéis porque tengo un as en la manga. Esta es la canción Loser Gets It All, una especie de homenaje o parodia contrapuesta a la canción de ABBA The Winner Take It All, y es el bonus track de la edición japonesa de este disco Forbidden. También nos pasó en Cross Purposes, lo que pasa es que no la puse porque no lo consideré importante, o mejor dicho, no me quedé sin tiempo para hacer el cierre, y aquí la incluimos para poder hacer el cierre de este último episodio de la era Tony Martin de fondo. Bueno, pues Forbidden es un disco definitivamente final, con poca creatividad y con partes logradas, pero no tan conseguidas como esperaba en ese momento el público black sabbathiano y la crítica especializada. Quizás ese rechazo total hacia la música que en este disco nos encontramos por parte de la crítica, fundamentado sobre todo en la parte de la mezcla o la presencia de elementos de rap únicamente en la canción The Illusion of Power con esa parte de Ice-T, hizo crear un efecto Pigmalión en todo el mundo que provocó que en apenas una semana este disco dejara de venderse a niveles habituales en lo que era la larga carrera de Black Sabbath. Supuso el fin de una trayectoria de más de 30 años de música con diversas encarnaciones y que no sería ya retomada nunca más, salvo la excepción del disco 13, que más que un disco o retomar una época fue una forma de cerrar dignamente la discografía con la vuelta de Ozzy. Pero aparte de eso, este disco Forbidden nos entrega la última tarea musical de la formación de Cheer, y con canciones como por ejemplo Guilty as Hell, Get a Grip o Rusty Angels, que son bastante buenas o que manejan bastante bien el concepto de dignidad en la música de Black Sabbath para dejarnos algo memorable a lo que agarrarnos en este ocaso final de la música del grupo de Tony Iommi. Yo no diría que Forbidden es un disco totalmente crap o una vergüenza, como dijeron los críticos. Yo diría que es un disco que está en la línea de Cross Purposes, menos inspirado, con algunos aciertos, otros que no, pero con esa parte interesante que puede dar un batería como Cozy Powell y un guitarrista como Tony Iommi, que no está para nada alejado de lo que digamos que podía ser el mejor Tony Iommi. Quizás en el episodio anterior reflejé mucha negatividad con Cross Purposes, hablando de mediocridad, y que no lo diga con este Forbidden es alucinante cuando ya os hablé de que este era el peor disco de la discografía de Black Sabbath considerado por la crítica y el público. Yo no voy a ser tan duro con él, no sabría deciros
cuál es mi orden jerárquico de mejores y peores discos, ya lo haré al final del podcast, pero creo que Cross Purposes y Forbidden trabajan en una línea similar. Espero que hayas disfrutado de este episodio y nos veremos dentro de muy poco para finalizar este podcast, pero todavía nos queda tiempo para hablar de nuestro desaparecido Ozzy Osbourne, que lo veremos dentro de poco en un segundo especial. Mientras tanto y como siempre, sed felices y hasta pronto.